de grado sean un ciclo más libre, porque me parece que no nos están escuchando a nosotros tampoco. Muchas gracias. Bien, creo que le toca a la profesora Adriana Manfredi. Bueno, buenas tardes. Yo soy representante por la minoría de graduados. Voy a tratar de ser breve, sobre todo porque muchas de los argumentos que se han esgrimido para defender la permanencia de un segundo nivel de lengua clásica en el ciclo de grado, los comparto y, bueno, los doy por conocidos, dado que ya han sido enunciados. Quizás volveré puntualmente sobre algunas cuestiones. Naturalmente, mi posición frente a esta cuestión en particular es a favor de la permanencia del de la segunda asignatura, voy a decirlo así, para que no quede la cuestión en esto que ya se ha conversado, de que es un nivel de lengua o un nivel de un idioma. Es una segunda asignatura del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas. Lo que quisiera destacar es que frente al déficit que se ha enunciado aquí, que comparto es real, es decir, el relato, la descripción que, por ejemplo, hizo el profesor Topusian respecto de las faltas que notamos en nuestros estudiantes en general, respecto de una formación traída desde la escuela media o adquirida en el inicio de la carrera de letras respecto de las literaturas latina o griega, o bien, digamos, en un sentido más genérico, alguna noción muy básica de algún tipo de mitología o de historia de la cultura grecorromana en general, todo, permítanme referirme a eso de manera muy, muy general. Eso es una realidad y creo que ese déficit, sin embargo, no amerita la eliminación de la segunda materia de lengua y literatura clásica, independientemente de a qué nivel de lengua corresponda, porque el alumno, tal y como están las cosas ahora, puede optar porque esa segunda materia se corresponda con un segundo nivel de lengua respecto del que ya hizo, o bien vuelva a ser un primer nivel de la otra lengua que cursó. De modo que lo fundamental en esa instancia es no solamente familiarizarse con una lengua antigua, con peculiaridades ciertamente notables y que muchos de nuestros estudiantes encuentren difíciles o arduas, pero además lo que es el fuerte de esas materias, y aquí permítanme decir que disiento respecto del cuco terrible que pesa en el imaginario respecto de estas materias, lo que es el atractivo de estas materias, que justamente cómo logramos trabajar con las herramientas que tenemos y con esos alumnos de enormes déficits culturales, lingüísticos, estructurales, de estudio también, de actitud y costumbre de estudio, cuánto logramos presentarles de lo importante que es no solo acercarse a grandes obras de la literatura, de las literaturas, a perspectivas generales de presentación de constitución de las sociedades antiguas y demás, desde los testimonios de lengua en lengua original,
por pequeños que sean, o por mucho esfuerzo que a los docentes nos represente tener que hacer ese trabajo, cuando sabemos que tenemos que cubrir numerosos baches y dar muchísimas explicaciones, y cada año que pasa, más explicaciones. De modo que de ninguna manera creo que quitar una segunda materia ayude en la formación de lo que es la constitución de este ciclo de grado, tal como se está hablando aquí, y lo conocemos más o menos todavía, digamos, que no ha cambiado tanto. No obstante, si esa falta se siente o se quiere traducir en algún tipo de novedad, desde luego que yo apoyo la idea de que haya una literatura latina o griega. Lo digo así porque en las discusiones de junta entre nosotros y, digamos, entre gente dedicada a tener que dar estas materias, hay, digamos, diversas opiniones respecto de si le cabría el nombre de una literatura clásica o bien la subdivisión de una literatura latina o una literatura griega, y que se pudiera optar por una o la otra, pero quiero decir que la novedad tendría que ser incorporar al ciclo de grado esa materia para sumar, no restar a los otros dos niveles. De modo que, como queda claro, yo estoy a favor de esa idea, independientemente de si esto es lo que llegará a concretarse alguna vez o no. Por otro lado, quería referirme a la cuestión justamente de la opción como mecanismo, justamente pensando en estudiantes muy elementariamente formados, y en, por supuesto, no quitar la circunstancia de la opción, pero si nosotros estamos adaptando un plan, como se decía antes, o haciendo algún tipo de reformulación de las materias, de los contenidos, de la diagramación, concretamente en este caso del ciclo de grado, creo que tenemos que hacernos también un poco responsables de cuánta libertad de opción damos. Y quiero enfatizar que no es que me moleste que nadie opte, o sea, no tengo una postura autocrática al respecto. Sí, en cambio, creo que es necesario pensar qué margen de opción damos, porque si un alumno pudiera optar por solo tener una lengua y cultura y una literatura clásica, ahí sí apoyo un poco la queja general de cómo es que no se nos consultó como departamento, no solamente aparte de una representación o a una representación en un estadio sincrónico particular del departamento, ¿sí?, respecto de lo que opinábamos sobre eso, cuando sinceramente en el interior del departamento de clásicas, como se deja ver por lo que estamos diciendo aquí, la posición no es monolítica, está muy lejos de ser cierto que la mayoría opine que esa opción es la adecuada y sería el remedio para el déficit en formación de literatura y cultura clásica, digamos, que se está enunciando o se está poniendo sobre la mesa aquí. Entonces, me permito no solucionarlo en esta reunión, por supuesto, pero sí pensarlo, digamos, hasta qué punto uno puede controlar de alguna manera la opción, no para que no exista,
sino para que nos hagamos responsables realmente de que si el ciclo de grado es tan importante como todos estamos convencidos de que lo es, ¿en qué medida no tenemos que lograr que allí el diseño que tiene un estudiante de la carrera de letras no esté un poco más pautado, si se quiere, para asegurarle una formación que todos nosotros sabemos es mejor, ¿sí? Y no dejar eso librado simplemente a una intuición en un momento determinado o frente a una cartilla de materias X y a una oferta limitada o restringida por diversas circunstancias. Y por último, respecto de la cuestión de la matrícula, de la baja de matrícula, me parece que ese es un problema un poco más serio, pero vamos, no sé, culpar a las declinaciones porque la baja de la matrícula nos preocupa a todos, me parece que es ciertamente injusto. Digamos, cada literatura debe tener su corazón duro y difícil y muy concreto, que también podría perfectamente hacerse cargo por bajas de matrículas, es decir, que la opción por un segundo nivel de lengua, si se reemplaza por una literatura latina, griega o clásica, o como sea que vaya a llamarse, va a mejorar la matrícula, no me parece del todo cierto. Habría que quizás preguntar si esto no tiene que ver con otras cuestiones más netamente administrativas, de cómo se plantean las cursadas, ¿sí? Cuando están todos ahí, porque no los ven. Cuando, por ejemplo, Liliana comentaba recién que tiene ahora un Latin 1 con una inscripción inicial muy numerosa, en fin, es una promoción directa, el sistema que ella está ofreciendo. Entonces, digamos, me parece que habría que ver si la cuestión de la matrícula no tiene que ver con otras cuestiones que tienen más bien su arraigo en el modo en que los estudiantes se familiarizan con el estudio en general, con cómo manejan sus tiempos, con el tiempo que sienten que les demandan las materias y con los sistemas de evaluación. No tengo tampoco nada en contra de los finales. Habitualmente trabajo en materias en donde se rinden exámenes finales. Pero me parece que quizás habría que evaluar un poco si la raíz de una matrícula que va a defecto no tiene que ver justamente con cuestiones más bien de naturaleza administrativa, digamos así, de las cursadas, y no tanto a los temas y cuestiones de contenidos y programas y de opciones en el ciclo de grado. Nada más, muchas gracias. Bien, si no me equivoco, estaba Nicolás Taquinardi. Me toca a mí, Mariano. Estrella antes, que te la salteaste, Mariano. Perdón, disculpen, Estrella en ese caso. Sí, yo quería, en primer lugar, responder algunas cosas y en segundo lugar hacer algunas aclaraciones. Acá he escuchado que se ha dicho que nuestra reforma no debería tener un carácter revolucionario. Me parece que en eso disentimos completamente. Una reforma debería plantear cambios radicales y una revisión profunda de sus contenidos curriculares y disciplinares. Claramente no estamos en ese panorama aquí. Lo que estamos llamando reforma, lo sabemos, es una adecuación al profesorado, a los lineamientos del ministerio. Entonces es una cuestión horizonte que tenemos que tener para pensar qué es lo que estamos haciendo efectivamente acá. Lo otro es que cuando se habla de un nosotres, ¿no? De un nosotros, o de qué es lo que nos gustaría que fuera este plan, hay que tomar lo que esa afirmación tiene de subjetividad. En todo caso, el diagnóstico del que hablaba el profesor Aveledo
nunca se presentó en junta ni se discutió. Es decir, la propuesta de la literatura clásica, que ahora se toma como una propuesta universal del departamento, se dio totalmente por sentada. No es una propuesta que haya sido puesta en mesa y que haya sido argumentada. Creo que de eso todos los representantes por letras lo sabemos. Por otro lado, quería aclarar que mayoría de graduados de letras modernas no es el departamento de letras, sus informes no son los del departamento. Un diagnóstico no es solamente una reunión de 45 personas y 2 representantes de clásicas, eso no tiene un carácter institucional. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención es que aquí se ha hablado ampliamente de lo que los estudiantes quieren o no quieren, o necesitan o no necesitan. Sin embargo, ambas representaciones, tanto mayoría absoluta de estudiantes del departamento de clásicas como mayoría de estudiantes de letras, coincidimos en que esas 2 materias de lengua y cultura son fundamentales para nuestra formación. Es decir, si hay que escuchar a los estudiantes les estamos diciendo que esas materias sí son importantes para nosotros. Entonces, cuando hablamos de escuchar, hay que escuchar efectivamente a las personas o a los agentes de los que tanto se ha hablado discursivamente acá. Bueno, por otro lado, esta discusión está enfocada claramente en qué queremos para el ciclo de grado. Es claro que hay una postura muy fuerte que piensa el ciclo de grado como introductorio, pero otra vez esa postura no responde a ningún análisis ni diagnóstico hecho por el Departamento de Letras. Y por último, algo que es muy importante y que se ha dicho y que lo repito, es que hay del lado del frente, del lado del departamento de clásicas, hay una decisión tomada y votada por los representantes en una junta democrática. Entonces, nosotros como departamento de letras modernas no podemos ir por encima de la autonomía de decisión de todo un departamento, y que es una autonomía sobre sus propias materias y sobre sus objetos de estudio. Entonces, nosotros no podemos imponer nuestra posición por encima de la de ellos. Ahora, ellos pueden escuchar nuestros argumentos a favor o en contra, pero esa decisión a nosotros nos excede, no la podemos tomar como modernas y mucho menos podemos imponerla, la tienen que tomar ellos, y me parece que esa decisión ya fue tomada, ya hubo una junta, ya hubo una votación de por medio. Me perdí un instante. ¿Puede ser Sergio? Si me equivoco, me corrigen. No, ahora sí. Nicolás. Taquinar. Nicolás y después. No, igual lo mío va a ser breve, va a ser una pregunta nada más dirigida a Victoria Maresca, que escuchaba atentamente su discurso, que parecía con un espíritu casi como que tenía una propuesta de consultar a toda la comunidad académica, vinculada obviamente a su departamento, casi como una especie de referéndum para ver si hay que aprobar o no este cambio de materias. Y la pregunta que quería hacer puntualmente es si esa actitud se presenta ante cualquier tipo de propuesta o simplemente se presenta ante las propuestas que tu agrupación lleva y que no son aprobadas por la Junta Departamental. Porque, no sé, ahí me parece que me queda una inquietud, ¿no? Si tu propuesta es todo lo que hay que hacer respecto a esta reforma, hay que consultarlo con toda la comunidad académica, o simplemente cuando una propuesta de tu agrupación no es aceptada por la Junta Departamental, entonces ahí sí, hay que consultar a toda la comunidad y en otros casos no. ¿Puedo responder? Sí, respondí muy brevemente y después seguimos en el orden de oradores y también observo que ya son prácticamente las 8 de la noche. Sí. Sí, solamente responder que desde mayoría de graduados pensamos que todo lo que tiene que ver con la reforma del plan de estudios tiene que ser consultado ampliamente con la comunidad académica del departamento y no solo lo que respecta al ciclo de grado. Pensamos que todo eso tiene que ser llevado a reuniones interclaustro o hacer una consulta a la comunidad académica del departamento, y es lo que propusimos en la junta que se trató de este tema.
no tiene que ver con lo que nosotros llevemos, y de hecho no es que sostengamos una posición monolítica respecto de las materias del ciclo de grado. Sabemos que hay diferencias incluso dentro de nuestro claustro, minoría de graduados ha hablado también, pero pensamos que se tiene que contar a toda la comunidad, porque no tenemos sensible, no solamente que se debe contar el tema científico de las materias del ciclo de grado, sino todo el plan en su conjunto, que las cosas van de la mano, es que se puede, nosotros no estamos de acuerdo que se haya votado separado el tema del pregrado respecto de toda la valorización. Pensamos que es un tema muy importante que se tiene que contratar con la comunidad en su conjunto. Gracias. Claro, justamente la presentación teórica del departamento de nosotros pedimos que haya comisiones para la terapia de Dios, absolutamente. Ahora que cambió la forma de la presentación de la propuesta anteriormente, había una buena cantidad de votos de presentación que esta propuesta no hicieron. Entonces, me genera esa duda, ¿no? Si en el momento de una derrota política habrá propuestas de universalizar la decisión, y en el momento de uno tiene una serie de casi monopolio en una gubernamental, de repente la decisión es tomarla dentro de la Junta. Me parece que nos estamos yendo de tema, creo. Sí, lo mismo. Antes de diálogo, las relaciones son claras. De hecho, varios oradores y otros hablaron y lo que hacemos también es que ya se expresaron, que se han entendido directos también. Porque nada más. Cuando nosotros teníamos la votación en Junta, jamás hacíamos una votación de nada, porque considerábamos que había que dar la discusión y que se tenía que profundizar el debate sobre nuestras materias en el ciclo de grado y sobre la orientación. Por eso, aún teniendo los votos, jamás forzamos la votación y pedimos lo mismo cuando nosotros somos minoría en la Junta. No, ahora sí, Sergio.
Gracias, creo que está Lucas. Hola, sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, bueno, disculpen que no tengo la cámara, tengo algunas dificultades de conexión, por eso la apagué. Bueno, me presento, yo soy representante por la minoría estudiantil, bueno, de letras. Y quería hacer ya varias observaciones, desde que pedí la palabra hubo muchas intervenciones, así que bueno, no voy a poder retomar todo porque ya es tarde. Pero hay algo que no puedo dejar de mencionar y fue cuando la profesora Ventura mencionó como un argumento en contra para esta materia que se está proponiendo, que la mitad de los estudiantes optaría por esta materia. Algo que se mencionó mucho por distintos actores, por distintos representantes de distintos espacios, es la necesidad de ser escuchados. Cosa con la que estoy por completo de acuerdo. Y me parece que si esta observación es correcta, esta de que la mitad de los estudiantes optaría por esta materia, escuchar a los estudiantes es también observar esa clara tendencia que habla evidentemente de sus intereses. A mí me pareció que había como una especie de idea de que los estudiantes optamos por lo más fácil. Y si se nos dan dos opciones, siempre vamos a ir a la más fácil, a la más cómoda. A mí me parece un poco triste que esa sea la opinión que se tiene. Yo creo que en tanto estudiantes buscamos y esperamos lo mejor de nuestro plan de estudios, de nuestro tránsito por los distintos ciclos de la carrera. Lo mejor, me refiero a lo que mejor se ajuste a nuestras expectativas y a nuestros intereses también. Y a nuestros intereses también. Patricio dijo que los dos niveles de clásica son absolutamente importantes y estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, evidentemente hay un interés fuerte por parte de un número importante de estudiantes en cursar otro tipo de materias, ¿no? Del área. Me parece que si hubiese una voluntad sincera de querer escuchar al otro, evidentemente esos intereses que se manifiestan de manera contundente serían observados desde otro lugar. Y repito, me parece que como estudiantes no optamos por lo fácil, sino por aquello que nos despierta un mayor interés. Y en ese sentido, me parece que haya más opciones no resta, sino que enriquece. Me parece que enriquece. Yo estoy a favor de que se democratice en ese sentido los contenidos que los estudiantes podemos adquirir en nuestro tránsito por el ciclo de grado. Ajusten mejor a sus intereses, no es una vergüenza. Y no creo que se esté recortando ni se esté quitando nada, porque lo que se está haciendo justamente es agregar una opción. Y podría decir muchas cosas más, pero ha habido tantas intervenciones, muchas de ellas yo suscribo ampliamente, pero bueno, quería señalar esto. Me parece que esta opinión del criterio de los estudiantes a la hora de optar las materias no me parece la mejor. Solamente quería decir eso. Bien, veo hay varias intervenciones de graduados de letras. Les pido por favor que sean sintéticos, sobre todo porque aparte son varios de la misma agrupación, así que como que sea lo más directo posible. Muchas gracias. Le tocaría a Florencia Chicone, que, si no me equivoco. Te salteaste mi nombre. Uy, perdón, ¿quién me salteé? María Eugenia Steinberg. Bueno, perdón, entonces María Eugenia. Bueno, después sí. Perdón, Florencia. Nada, quería responderle a Lucas respecto de esta cuestión.
que entonces con el mismo criterio deberíamos preguntarnos por qué otras materias no tienen una opción, digamos, para ser reemplazadas por otra dentro del ciclo de grado. Me parece que no es lo mismo. El ciclo de grado tiene una previsión de una serie de materias y que todas las que cada departamento o cada orientación propuso están. Entonces, la Sí se puede optar, opción, no sigamos porque se puede optar. Les pido que no interrumpamos, por favor. no sé quién me contestó eso ni qué quiere decir que se puede optar. No, María Eugenia, me parece que mejor sigas, tratemos de no interrumpir en todo caso. Bueno, que por eso, lo que yo decía es que ninguna de las otras materias del ciclo de grado tiene una opción, una optatividad para una electividad entre dos. Entonces, no pongamos selectivas en el ciclo de grado. Me parece un argumento bastante lógico también. Perdón, ahora sí, Florencia. Bueno, no, yo quería un poco traer la voz de una orientación que es la de lingüística y recordar que estamos discutiendo un poco el espíritu de la reunión, entiendo que es ponerse de acuerdo sobre el ciclo de grado, una carrera de letras que tiene 5 orientaciones, entre las cuales una es la de lingüística. Por ejemplo, los estudiantes de lingüística normalmente tienden a elegir, la mayoría incluso cursa a veces niveles de lengua y literatura clásica, lengua y cultura clásica, que no están previstos en el ciclo de grado. Es decir, que hay como una idea, me parece, un prejuicio de que el estudiante va a tender necesariamente a elegir una literatura, cuando volvemos a reiterar que en esta propuesta la opción de la literatura en clásicas surgió de las reuniones, de una necesidad a lo mejor de algunas. O sea, me parece que lo que hay que recordar es que cuando uno piensa el ciclo de grado, ¿no? El ciclo de grado es un punto de partida para después las demás orientaciones. Quizás si uno lo mira desde el punto de vista de una orientación en particular, cada orientación va a querer proponer, ¿no? O digamos, entender que hay determinadas necesidades en el estudiante que van a tener que ver con esa orientación, pero de vuelta, necesitamos recordar que hay 5 orientaciones y que no se pueden poner, a todos nos gustaría poner lo que cada uno hace. De hecho, yo un poco represento también dentro del área de lingüística a quienes trabajamos con lenguas indígenas, lenguas y literaturas indígenas también, y nos encantaría que hubiera un nivel, pero bueno, entendemos que no es la necesidad de todas las orientaciones, y que un poco esta idea surgió por una necesidad de, digamos, de la gente que tenía, aquellos estudiantes que luego iban a seguir una orientación relacionada con alguna de las orientaciones en lingüística. Por otro lado, me parece que también es importante tener en cuenta que el ciclo de orientación también es para muchos estudiantes un espacio de exploración. Es decir, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que ingresan a la carrera de letras no sabe bien qué es la lingüística y sin embargo, en ese tramo descubre qué es la lingüística y luego la elige como una orientación. Es decir, tienen la posibilidad, digamos, ese ciclo de grado le da esa posibilidad de conocer cosas que quizás no conocía y que no había pensado inicialmente. La mayoría de los estudiantes cuando ingresa a la carrera no sabe qué orientación va a seguir y entonces un poco el espíritu de ese ciclo de grado es un tránsito por una introducción a las distintas áreas entre las cuales es importante, y esto es lo que había surgido de varias reuniones, esta introducción a las literaturas clásicas, ¿no? Que quizás después, ya lo dijimos antes, lo había dicho mi compañera Soledad, podía, digamos, incentivar a muchos estudiantes a cursar los idiomas. Pero bueno, un poco, para ser breve, quería solamente decir eso, esta idea de que no necesariamente que se proponga una optatividad entre otro nivel de lengua y cultura y una literatura va a implicar que todos los estudiantes van a cursar necesariamente la literatura, y por otro lado también recordar que de todas las orientaciones hay opciones, ¿no? Y bueno, el tema es que, no se, digamos, cada orientación quisiera poner ahí todo lo que considera que es básico para su orientación, pero me parece que eso se debe saldar en la discusión interna que cada orientación alce de su propuesta de la orientación, ¿no? Si la orientación en clásicas considera que es indispensable para un
graduado de clásicas que cursa un segundo nivel de idioma, lo puedes, digamos, plantear como una, por ejemplo, como una recomendación de quienes sigan esa orientación, pero me parece que no es pertinente que los representantes de un departamento que representa una orientación pueda decidir qué es lo que los estudiantes de las demás orientaciones deban hacer en ese ciclo de grado. Eso es algo que se debe discutir de manera conjunta con los representantes de todas las orientaciones. No, nada más. Buenísimo. Ay, se me perdió de nuevo. ¿Era Manuel o Sabrina? ¿Puede ser? Yo. Igual lo mío es muy cortito. ¿Se me escucha bien? Sabrina. Sí. Muy, muy, muy cortito, no quiero extender. Bueno, yo soy Sabrina, soy representante de graduadas de Letras Vuelve de la Junta de Letras. Muy reflexiones, no quiero entrar en un debate, solo aclarar que en un momento se dijo que el diagnóstico que tan profundamente expresaron muchos de mis compañeros, pero también de otros claustros, sí se debatió en juntas, se expuso, hubo cuadros de por medio, hubo muchas exposiciones. En un momento se apeló a los representantes y yo como representante que estuve en muchas juntas donde sí se habló de esto, puedo dar cuenta de que sí se hizo, no soy la única, la mayoría de las representantes que estamos acá podemos dar cuenta de esto que estoy diciendo. En este sentido, y también en vínculo con que en un momento se dijo que no se eligen las materias del ciclo de grado, que no hay electividad, también con un sesgo tal vez de subestimación de los estudiantes, ¿no? Como si fuera que no sé, no pueden elegir, obligarles todo. Creo que estaría bueno, tal vez, considerando que es una reunión de trabajo, que trabajemos con los datos y con la información adecuada de lo que estamos pensando, de lo que decimos, porque es importante. Es importante lo que estamos debatiendo. Entonces, por ahí afirmar una cosa que no es y dar una información que no es certera, embarra el asunto y me parece que es innecesario, aparte. Una cosita más, que esto ya es desde la ignorancia, no es de mi interés en absoluto inmiscuirme en internas de cuestiones de clásicas. De hecho, no estoy muy al tanto de nada. Lo único sí me llamó la atención, como representante de la Junta de Letras, en la que todavía, si bien se discutió muchísimo y avanzamos un montón, nunca votamos nada en la Junta. Me llamó la atención enterarme ahora que en la Junta de Clásicas sí se votó algo relativo al plan de estudios sin una consulta a nuestra Junta, digamos, considerando que, como digo, en nuestra Junta no votó nada todavía. Veo que ustedes sí están más avanzados incluso. Yo realmente desconozco que esto sea posible de alguna manera, no sé bien qué injerencia tiene, cómo es, y bueno, creo que otra vez vuelve sobre la problemática de la escucha, del no sentirse escuchados, no sentirse consultados. Nosotros somos una junta que está debatiendo esto hace mucho, con muchas comunicaciones públicas y reuniones, y bueno, nada, me acabo de enterar que ya en otra junta se votó algo relativo al plan de estudios sobre el cual mis compañeros y yo venimos trabajando mucho, y la verdad que me sorprendió, con honestidad lo digo. Lo último que quería decir, también desde como consulta y desde la ignorancia también, que quería poner tal vez una cuestión sobre la mesa, no, creo que no se mencionó todavía y tal vez se está minimizando, pero es muy importante, que es la de la validez del título. No sé, en todo caso, tal vez las autoridades departamentales de clásicas o de letras podrían aclararlo. En nuestra junta ya lo aclararon muchas veces, se explicó, se transmitió comunicaciones que hubo por parte de Secretaría Académica, pero bueno, me parece que es fundamental también la cuestión relativa a la validez del título y de avanzar en estas cuestiones, digamos, también tal vez puede esclarecer el panorama de mucho de lo que se va debatiendo. Eso era todo. Muchas gracias. Bien, Manuel, te pido que seas muy breve, por favor. Voy a ser muy breve, pues en primer lugar porque una de las dos cosas que iba a decir coincide perfectamente con lo que dijo Sabrina. Sumo esto que me preocupa y quisiera no dejar pasar que hay una representante que ha hablado de las dos materias del ciclo de grado sobre las que estamos discutiendo como submaterias, como las materias de la orientación de letras clásicas. Estas dos materias no son de la orientación de letras clásicas, son del ciclo de grado y por lo tanto son de la carrera de letras. Las materias de la orientación de letras clásicas son las que componen la orientación. La otra cosa que yo quiero aclarar es una cosa que quedó pendiente ya de hace mucho. A mí me gustaría, en relación con lo que dice Sabrina, de no pelearnos con los datos, digamos. Es decir, todos nosotros tenemos derecho a tomar las posiciones que tomamos, decidir las posiciones que tomamos de acuerdo a los datos que queremos priorizar, pero no neguemos los datos que son. El hecho de que la propuesta que nosotros estamos haciendo va a ser virtuosa para la matrícula de las materias del Departamento de Letras Clásicas
me parece absolutamente indiscutible. El Departamento de Letras Clásicas decide no priorizar eso en todos sus derechos, digamos, pero no podemos tapar el sol con la mano. Digo, todas las materias reciben matrícula de básicamente 3 lugares. Su lugar en el ciclo de grado, los alumnos de su orientación y las selecciones en el tramo libre. Hoy en día, dato de la realidad, Clásicas recibe todos los alumnos que recibe por sus 2 materias de ciclo de grados, recibe toda la matrícula que recibe de su orientación y prácticamente no recibe matrícula por el tramo libre. O sea, no hay prácticamente estudiantes de letras modernas que decidan cursar en el tramo libre materias de clase. Me parece que negar que muchos de los estudiantes podrían estar interesados en hacer una segunda literatura clásica en ese espacio y que por ende la matrícula total del departamento aumentaría, me parece falaz, ¿no? Pues eso uno toma ese dato como quiere, pero me parece un dato indiscutible. Tenemos otras opciones para presentar en ese tramo. Bien, entonces, ese fue Manuel. Patricia, ¿puede ser que siguiera? ¿Puedo contestar un segundito? Es una pregunta nada más. Cortita. Perdón. Sí, a ver, qué sé yo. Yo diría que pasamos pensando en cerrar 8:30, pero... Sí, es una pregunta muy cortita nada más. Es más que una propuesta, más que... Es muy corto. Vale, bueno. No, que estamos hablando de pelear con los datos y demás, y yo quisiera decir que no queremos pelear con los datos. El tema es que esa información, al menos nosotros nunca tuvimos acceso. Por lo menos desde Verbo Irregular no tenemos acceso. Se habla de que hay datos, de que se hicieron relevamientos, de que hubo simuladores y demás, pero a nosotros nunca nos llegó esa información, no tenemos acceso a esa información, e incluso, a ver, hay información mucho más básica, por así decirlo. Hace una semana recibimos las actas de hace un año. Es decir, que hay un problema con la circulación de información. Lo que propongo es que facilitemos esta información, que podamos discutir entonces, digamos, partiendo de la misma base, porque si algunos tienen información pero otros no la tienen, no es pelear con los datos, es que no la tenemos. Eso es lo que quería decir, nada más. Bien, ahora sí. Ya que se me hace una pregunta. Pero básicamente, a ver. Muy brevemente. Dale, una línea, por favor. Fuera del simulador, que es un detalle anecdótico, la información surge de el relevamiento de... no estamos compartiendo los datos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo los datos. Y lo que suponen es que es un sistema estadístico procesado por una consultora, no lo es, digamos. Justamente el relevamiento de la consulta de todos los espacios académicos que representamos. Por otro lado, lo que estoy diciendo puntualmente no es un dato, es una cosa obvia, digamos. ¿Pero por qué lo abrir un presentan como espacio datos? donde antes no existía suma gente. Pero yo pregunto, ¿cómo presentan como datos cuando no son datos? Pero estás diciendo que no son datos y después nos dicen que peleamos con los datos. ¿Son datos o no? Porque si los usamos como argumentos son datos. Sí, ya está, listo. O sea, debaten ustedes si quieren. Sí, me parece que pueden discutirlo después de la Junta, si se ponen de acuerdo para hacerlo. Pero ahora sería bueno que que viene a continuación. Exacto, vienen 2 horas ya y 20. Yo, perdonen, como vi que varios comentarios hubo. Patricio, ¿puede ser? Porque vi que hubo más comentarios, después se me mezclaron. Soy yo. Patricio. Ok, dale, sí. Gracias. Bueno, en particular, yo debo decir, y vuelvo a recalcar sobre esto, gran parte de la Junta del Departamento de Letras Clásicas está en contra de esta optatividad con una literatura. Nosotros ya presentamos una optatividad con los niveles de lengua y cultura que creemos necesarias para cualquier persona que pase por el ciclo de grado, es decir, cualquier estudiante de letras, no solamente de letras clásicas. ¿Por qué razón? Nuestros contenidos o nuestras materias parten de una perspectiva que, digo, en la actualidad se está retomando, de considerar la lengua como un motor de parte de la cultura. Es decir, el discurso, las cuestiones del lenguaje inclusivo tienen también un germen en relación con esta cuestión. Entonces, nuestras materias tienen esta bivalencia, tienen esta doble formación que creemos necesaria para cualquier persona que pase por el ciclo de grado. Y les cuento algo también que a mí me parece muy importante. El ciclo de grado garantiza a un estudiante, con la propuesta que ustedes están haciendo, garantiza a un estudiante tener conocimientos en lingüística. Me refiero a conocimientos básicos de sintaxis,
que nosotros retomamos constantemente, porque, al menos de mi punto de vista, 2 materias de lingüística en el ciclo de grado, no por desmerecer ni mucho menos, me parecen materias excelentes, pero tienen tanto contenido que evidentemente habría que reforzar también por ahí, pero nosotros también venimos a reforzar esa cuestión lingüística, que digo, en el ciclo de grado falta y muchísimo. Digo, yo si hubiese cursado solamente el ciclo de grado y hubiese ido a dar clases con eso, no podría analizar muchas oraciones, no podría presentar cuestiones lingüísticas porque me haría falta práctica. Y yo creo que los niveles de clásicas eso lo proponen. Además de también dar una perspectiva literaria. Nosotros también analizamos literatura, nosotros también analizamos historia e iconografía, no solamente nos quedamos con la cuestión de la literatura, abarcamos muchísimos aspectos. Entonces, nuestra propuesta, esta necesidad de la inclusión de una literatura clásica, perfectamente podría ser parte o una 10ª materia o una materia por el tramo libre, para que todo el mundo, e incluso nosotros desde el departamento de clásicas, no estemos contentos, respeten nuestro voto, es básicamente eso, pero digo, me parece muy importante que esta cuestión de tener la literatura en reemplazo de la lengua no está convenciendo, al menos desde clásicas, no está convenciendo para nada. Entonces no entiendo por qué tanta insistencia con esto, por qué tanta insistencia cuando ustedes están esgrimiendo una cuestión de electividad. ¿Por qué alguien tendría que hacer una literatura latina, por ejemplo, si no quiere hacerla, por ejemplo, ¿no? Digo, me parece muy contradictorio en muchos puntos. A mí me parece muy contradictorio que hablen de la realidad, cuando la realidad del departamento son los votos, y nosotros como departamento hemos decidido que no queremos esto. Me parece que la realidad no es solamente una consulta a 45 personas o una consulta a literatura argentina 1 y 2 y sus respectivos problemas. Me parece que es un pifie eso, pero bueno, eso nada más. Bien. Muchas gracias por todas las intervenciones. Creo que hay en todo caso un conocimiento bastante más claro de las justificaciones en un sentido u otro. Si les parece, dejamos en este punto. De nuevo, muchas gracias a todos y hasta pronto. Bueno, les agradecemos mucho por estar acá y por haberse prestado a dialogar con nosotros. Gracias.